Bienvenidos a Solucionario de Examen de Emisión San Marcos 2018-1. Vamos a ver en el video siguiente las preguntas 103. En la pregunta 103 nos dice lo siguiente. El flujo magnético expresa una relación entre el campo magnético y el área que es atravesada por este campo. Este flujo se expresa matemáticamente como un producto escalar del vector campo magnético y el vector área. El vector área es un vector perpendicular a la superficie cuya magnitud es justamente el área de la superficie. La dirección del vector área es siempre saliente a la superficie. Si tenemos una superficie triangular de a metros de lado, sobre la cual incide un campo magnético de 4 Tesla de intensidad que forma un ángulo de 60 grados con la vertical que pasa por el centro del triángulo. ¿Cuál será el flujo magnético? Bien, vamos a solucionar esta pregunta. Esta es una pregunta de electromagnetismo y flujo magnético. El flujo magnético se determina mediante la siguiente fórmula. El flujo magnético es igual a B por el área, viene a ser la intensidad de la magnitud de por el área por el coseno que ambos forman, por el coseno de teta. Entonces, campo magnético por área por el coseno del ángulo que forma. Veamos, la unidad de esto es en Weber, del flujo magnético. Entonces, el área, tenemos acá el área A, el flujo magnético, n que viene a ser la normal y este teta que viene a ser el ángulo que forman. Entonces el flujo magnético es B, el flujo magnético por A por el coseno de teta. Teta viene a ser el ángulo que forma entre el flujo magnético por y la normal. Bien, entonces según los datos del triángulo tenemos el triángulo del lado A. Este es lo que viene a ser el magnetismo, el campo magnético. Bien, entonces acá están formando un ángulo, dice, de 60 grados. Pero yo quiero el flujo saliente de este campo magnético por el ángulo que forma con la normal. ¿Cuál es el ángulo que forma con la normal? Hacia arriba. Esto viene a ser entonces el teta. ¿Cuánto es el teta? Para que sea como suplemento, debe ser 120 grados. Entonces el ángulo formado entre la normal y el campo magnético es 120 grados. Por lo tanto, ahora tengo el flujo magnético, viene a ser B por A coseno de teta, es igual a 4 Tesla, que vale el campo magnético por el área. El área del triángulo aquí del lado A sería la base por la altura sobre 2. La base que viene a ser A cuadrado por la altura sobre 2. Como acá nos dan un triángulo equilátero, la altura sería A raíz de 3 sobre 2. Entonces el área sería la base por la altura, que sería A por A cuadrado, raíz de 3 sobre 2, entre 2. El área del triángulo base por altura sobre 2. Entonces el área sería A cuadrado, raíz de 3 sobre 4 por el coseno del ángulo que forman, 120. Entonces acá el 4 se va con el 4. El coseno de 120, ¿cuánto es el coseno de 120? El coseno de 120 en menos un medio, por lo tanto acá me quedaría menos A cuadrado raíz de 3 sobre 2. Eso sería. Entonces acá esto sería la respuesta. El flujo magnético viene a ser menos A cuadrado raíz de 3 sobre 2. La respuesta sería la alternativa A. En la pregunta 104 dice, las ondas primaria y secundaria P y S parten simultáneamente desde el epicentro de un sismo. El hipocentro es el lugar debajo de la superficie terrestre donde se genera el sismo. Las ondas P viajan aproximadamente 1.73 veces más rápido que las S. Ahora bien,
Es cierto lugar de la costa peruana tiene lugar un sismo y es registrado por un sismógrafo ubicado sobre la superficie terrestre. El sismógrafo registra que las ondas S y P llegan con diferencia de 14.6 segundos. Si se sabe además que la onda S tiene una rapidez de 5 kilómetros por segundo, determina la distancia del hipocentro al sismógrafo. Bien, este es un problema de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Nos piden la distancia del hipocentro al sismógrafo, ¿no? Entonces acá digamos que está el hipocentro y acá está el epicentro. El epicentro emite una onda que llega a un determinado segundo y el hipocentro también emite una onda que va a llegar al epicentro, superficie terrestre, a un determinado segundo. Entonces, las ondas primaria y secundaria P y S, primaria y secundaria, parten simultáneamente, dice, desde el hipocentro de un mismo sismo, ¿no? Entonces el hipocentro es el lugar debajo de la superficie donde se genera el sismo. Las ondas P viajan aproximadamente 1.73 más rápido que las S. Las S, ¿cuánto es la velocidad? 5 kilómetros por segundo, ¿no? El sismógrafo dice que registra las ondas que llegan con una diferencia de 14.6 segundos. Entonces el sismo se genera al mismo tiempo. Dos tipos de onda, las ondas P, que son las más veloces y de tipo longitudinal, y las ondas S de menor velocidad del tipo transversal, y son las que generan destrucción, si no lo sabía. Por dato, entonces la velocidad de S es 5 kilómetros por segundo de la onda S y la velocidad de P es 1.73 veces la velocidad de S. Sería 1.73 por 5, 5 por 3, 15, llevo 1, 35, 36, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8, 8.65 kilómetros por segundo es la velocidad de la onda P. También nos dice que el tiempo de diferencia entre la S y la P es 14.6 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto es la diferencia de TS? TS dice que es 5 kilómetros por hora. Entonces TS viene a ser la distancia entre la velocidad. Distancia entre velocidad nos da tiempo. Distancia entre velocidad nos da el tiempo. Entonces acá lo que hacemos es operar 8.65 menos 5. Nos queda 3.65. En esta parte de superior 3.65. Esto lo multiplico y lo paso a multiplicar al otro factor. Para esto voy a llamar a la calculadora. La calculadora, entonces acá lo que hago es 14.6 multiplicado por el 5 por 5 y multiplicado por 8.65. Y esto lo voy a dividir entre ¿cuánto? 8.65 menos 5 sería 3.65. Bien, vamos a ver cuánto sería la respuesta. La respuesta sería 1.73 kilómetros es la distancia. Entonces, la respuesta es la alternativa E. Bien, vamos a ver, continuar con el siguiente ejercicio. El pregunta 105 dice, el teorema del trabajo y la energía expresa una relación entre el trabajo por una fuerza conservativa y la variación de la energía cinética del sistema. Con 650 newton de peso, Lilla busca desesperadamente a Rosa, corre y corre sin cesar desde un punto a otro de la universidad. Dice, en la clínica universitaria, Lilla tiene una energía cinética de 850 joules y en la oficina central de admisión dice que tiene una rapidez de 6 metros por segundo. Al ir de la clínica universitaria a la oficina central de admisión, Lilla realiza un trabajo de, el dato nos da la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado, y vamos a ver cómo se resuelve este tema de trabajo y energía. Bien, el análisis del procedimiento es el siguiente. Graficando, dice que acá está la señorita Liglia, que recorre desde la clínica hasta la oficina central de admisión. ¿Cuánto es la energía cinética en este punto? Dice que es 850 joules. Y acá la velocidad final dice que pasa a una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces el trabajo de Lilla equivale a la variación de la energía cinética.
El trabajo de un lugar a otro equivale a la variación de la energía cinética, que sería igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bien, matemáticamente entonces nos dice que la fuerza de gravedad es... ¿Cuánto es la fuerza de gravedad? La fuerza, con una fuerza dice de 650 newton de peso. 650 newton de peso es igual a la gravedad por la masa, que viene a ser 10 por m. Y la masa entonces sería 65 kilogramos. Por lo tanto, la energía cinética final sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa 65 por la velocidad al cuadrado 36. ¿Cuánto sería esto? 1170 joules. Entonces el trabajo que implica sería la variación de energía cinética 1170 joules, energía final, menos la energía inicial que dice nos dan de dato 850 joules. Por lo tanto, el trabajo resultante sería 320 joules de trabajo. Vamos a realizar un trabajo de 320 joules. La alternativa B es la respuesta. Bien, la pregunta 106 nos dice lo siguiente: un átomo puede pasar a un nivel de mayor energía si colisiona, por ejemplo, con un electrón. Luego de ellos, el átomo se vuelve a su estado de menor energía emitiendo un fotón. En un experimento, un gas de átomos de mercurio es bombardeado con electrones. Se observa que una luz con longitud de onda de 2.5 por 10 a la menos 7 metros es emitida desde un átomo de mercurio en estado excitado y luego decae a un nivel energético más bajo. Determine la energía del fotón emitido. Considere que la constante Hc es igual a 1.24 por 10 a la menos 6 electronvoltio por metro. Bien, vamos a ver la cuantización de la energía. Este es un problema de física moderna. Nos dicen que un átomo se encuentra en un nivel de mayor energía cuando un electrón de ese átomo ha pasado a un nivel de energía mayor, pero ese estado es inestable, por lo que el electrón, al volver a su estado natural, libera y emite una energía en forma de luz o fotón. La energía del fotón emitida se determina según esta ecuación. La energía del fotón es la constante entre la lambda, que viene a ser la longitud emitida, la distancia recorrida. Por dato, Hc nos dicen que es 1.24 por 10 a la menos 6 electronvoltio, y lambda, la longitud de onda, viene a ser 2.5 por 10 a la menos 7 metros. Luego entonces la energía es simplemente aplicarles la ecuación de Hc, 1.24 por 10 a la menos 6, entre la longitud de onda 2.5 por 10 a la menos 7. Cuando se va acá, nos queda 1.24 entre 2.5. Vamos a llamar a la calculadora. Sería 1.24 entre 2.5. Nos da 0.49.6 entre 10 a la menos 1 sería 40. Acá sería 4.96 electronvoltio. O sea, 49 por 10 a la menos 1 electronvoltio. Esto sería la respuesta correcta, la alternativa C. Síguenos en nuestro siguiente video para ver la solución de los siguientes ejercicios. Mi nombre es Andy Mendoza de Apollo Education.